Desde las pirámides hasta los rascacielos de hoy, la humanidad siempre ha construido sobre la Tierra. Pero durante miles de años, lo que había justo debajo de nuestros pies era un completo misterio. Las cimentaciones se diseñaban, pues, por instinto, por experiencia y a base de prueba y error. Vamos a hacer un recorrido por ese viaje fascinante que transformó la construcción, que la llevó de ser un arte a convertirse en una ciencia rigurosa. A ver, ¿por qué algunas de las estructuras más increíbles de la historia, como la Torre de Pisa, parece que se empeñan en no mantenerse derechas? La respuesta no está en la piedra o en los ladrillos, no, está en el material que hay debajo. La torre se empezó a construir en 1173 y su inclinación ha sido un desafío constante. Al final, las investigaciones demostraron el problema, una capa de arcilla bastante débil a unos 11 metros de profundidad. Su compresión es lo que provocó esa inclinación tan icónica. Es sin duda el problema geotécnico por excelencia. Para resolver problemas como este, claro, tuvo que nacer una disciplina nueva. Aquí es donde entra en juego la ingeniería geotécnica. Es la rama de la ingeniería civil que se enfoca, precisamente, en las propiedades mecánicas e hidráulicas de los suelos y las rocas. Utiliza los principios de la mecánica de suelos y de rocas para diseñar cimentaciones, muros de contención, en fin, para todo lo que se apoya en la tierra. En esencia, es la ciencia que nos permite entender y, sobre todo, predecir cómo se va a comportar el terreno. Lo que vemos aquí es un contraste brutal. Antes del siglo XVIII, construir era un arte. Se basaba en la experiencia, en lo que había funcionado antes y en lo que no. Se aprendía literalmente de los colapsos. En cambio, la era moderna lo transformó en una ciencia. Ahora se fundamenta en principios físicos, en estudios metódicos y en análisis predictivos. Vamos, un cambio de paradigma total. Nuestro recorrido lo vamos a dividir en 5 etapas clave. Empezaremos viendo justo ese paso, del arte a la ciencia. Luego el amanecer de la teoría, los avances para comprender el material, el nacimiento de la mecánica de suelos moderna y finalmente cómo se consolidó como una profesión a nivel global. Bueno, pues nuestra primera parada nos lleva a los inicios del siglo XVIII. Es el momento en que los ingenieros y científicos empezaron a observar y, sobre todo, a medir el comportamiento del suelo de una forma mucho más sistemática. La evolución de la disciplina la podemos dividir en 4 periodos clave. Primero, el período preclásico, que se centró mucho en la observación de taludes naturales. Después, la fase 1 del período clásico, donde en Francia se desarrollaron las primeras teorías rigurosas sobre el empuje de tierras. La fase 2 ya se metió de lleno en el laboratorio, en la investigación experimental. Y por último, la era de la mecánica de suelos moderna, que trajo los avances decisivos sobre el comportamiento de las arcillas. En ese periodo preclásico, pioneros como Henri Gautier empezaron a estudiar el ángulo de reposo de los suelos, esto es, la máxima pendiente a la que un material como la arena puede apilarse sin deslizarse. Luego Bernard Forest de Belidor fue un poco más allá, propuso una teoría para el empuje lateral y un primer sistema de clasificación de suelos. Y de forma crucial, François Gadroy fue el primero que observó en un laboratorio los planos de deslizamiento, la primera vez que alguien veía cómo falla el suelo. Y esto que vemos aquí ilustra perfectamente ese primer intento. En 1729, Belidor no solo clasificó los suelos por su nombre, arena firme o tierra común, sino que les asignó un peso unitario. Hoy nos puede parecer básico, pero fue un salto conceptual enorme. Se empezaba a caracterizar los suelos con parámetros numéricos. Y entonces llegó el punto de inflexión. Año 1776. Charles Agustín de Coulomb, utilizando cálculo de máximos y mínimos, determinó la posición real de la superficie de deslizamiento detrás de un muro. Ya no era una suposición. Por primera vez, se estaban aplicando las matemáticas avanzadas para resolver un problema geotécnico fundamental. Aquí es donde la ciencia de verdad empieza a tomar forma. Pasamos ahora a la siguiente fase. Aquí el enfoque se desplazó un poco. Ya no se trataba solo de las fuerzas externas que actúan sobre una estructura, sino de entender las propiedades del propio suelo. ¿De qué está hecho esto con lo que trabajamos? 3 hitos definen este periodo. En 1856, Henry Darcy, con sus experimentos con filtros de arena, definió el coeficiente de permeabilidad, que es esencial para entender cómo fluye el agua en el suelo. En 1885, Boussinesq desarrolló la teoría de la distribución de tensiones, y en 1887, Osborne Reynolds demostró el fenómeno de la dilatancia en la arena, ese cambio de volumen que sufre cuando se deforma. Cada descubrimiento era una nueva pieza del puzzle para predecir el comportamiento del suelo. Y así llegamos a principios del siglo XX. Con las arenas se había avanzado muchísimo, pero las arcillas seguían siendo un gran enigma. Su comportamiento era complejo, dependía del tiempo y presentaba unos desafíos enormes que a menudo acababan en catástrofe. Este era el gran reto del momento.
Sucesos como la rotura de la presa de Charmaes en Francia en 1909 dejaron clarísimo que había una necesidad urgente de comprender la mecánica de los suelos cohesivos. La arcilla no se comportaba como un material simple, y los métodos que existían simplemente no eran suficientes para garantizar la seguridad. Dos figuras clave pusieron los cimientos. Primero, Albert Atterberg, que en 1911 definió los límites de consistencia, líquido, plástico y de retracción. Por fin había una manera de clasificar y cuantificar el estado de las arcillas. Poco después, Waldemar Fellenius desarrolló el análisis de estabilidad para taludes en arcilla saturada, asumiendo una superficie de rotura circular. Es el famoso análisis con phi igual a 0, que simplificó enormemente los cálculos en condiciones no drenadas. Pero el avance definitivo, la pieza que lo cambió todo, llegó de la mano de Carl Terzaghe. En 1925 publicó su revolucionaria teoría de la consolidación. Su teoría explicaba cómo la presión del agua en los poros de la arcilla se disipa lentamente cuando aplicas una carga, permitiendo que las partículas del suelo se reorganicen y que el terreno se asiente poco a poco. Por primera vez se explicaba matemáticamente ese proceso de compresión y ganancia de resistencia a lo largo del tiempo. Y no es ninguna exageración. A Carl Terzaghe se le conoce con toda la razón del mundo como el padre de la mecánica de suelos moderna. Su libro de 1925, Erdbaumechanik, unificó todo el conocimiento que había hasta la fecha y estableció los principios fundamentales que transformaron la mecánica de suelos en una disciplina científica coherente. El trabajo de Terzaghe no fue solo una revolución científica, fue también el catalizador que convirtió la mecánica de suelos en una profesión de ingeniería reconocida y practicada en todo el mundo. La construcción de esta profesión fue rapidísima. Tras el pistoletazo de salida que supuso la publicación de Erdbaumechanik en 1925, la comunidad empezó a unirse. En 1936 ya se estaba celebrando en Harvard la primera conferencia internacional, y para 1948 el libro Soil Mechanics in Engineering Practice de Terzaghe y Ralph Beck se convirtió en el manual de referencia para generaciones y generaciones de ingenieros. Esta tabla es mucho más que una lista de ciudades, ¿eh? Es la prueba de una comunidad científica y profesional que se volvió vibrante, global y que institucionalizó el intercambio de conocimientos a través de todos los continentes. Si Terzaghe fue el padre de la teoría, Ralph B. Beck fue la figura que la llevó a la práctica a una escala monumental. Empezó como asistente de Terzaghe en el metro de Chicago y se acabó convirtiendo en uno de los consultores geotécnicos más influyentes del siglo XX, aplicando los principios de la mecánica de suelos a los proyectos más ambiciosos que uno puede imaginar. Y es que esta lista ilustra perfectamente el impacto de su trabajo. Desde los sistemas de metro en las principales ciudades de Estados Unidos hasta el oleoducto de Alaska, el Eurotúnel o el puente Río Antirio en Grecia. Estas maravillas de la ingeniería moderna fueron posibles en gran parte gracias a la aplicación rigurosa de la ciencia geotécnica que Beck ayudó a desarrollar. El fallecimiento de Ralph Beck en 2008 marcó, de forma simbólica, el final de una era. Con él se fue el último de los gigantes fundadores. Esa generación que tomó un conjunto de observaciones dispersas y construyó una disciplina de ingeniería esencial que literalmente ha dado forma al mundo en el que vivimos. Así que la era de los pioneros ha terminado. Su legado es el mundo que nos rodea, pero la ciencia nunca se detiene. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Cuáles son los nuevos desafíos que van a definir el futuro de la ingeniería geotécnica en el siglo XXI?